cuidadas o adversas nos deberían de frenar. Y acá ya me meto un poco en lo que tiene que ver con lo espiritual. Estamos viviendo, terminando un año donde me recuerdo, porque lo busqué aparte, que habíamos predicado el primer sermón del año, de este año 2021, que le pusimos "Que arda este año". Que le puse como título, después revísenlo, que puse "Que arda este año". Díganme, vaya que ardió. Así que voy a revisar los títulos, porque hay cosas que es medio profético. Entonces, pero tiene que ver con que habíamos hablado de Moisés y habíamos hablado de la zarza. Y hablábamos de que el Señor no dejaba de arder aún en una zarza que debería haberse quemado. Y si este año tiene hostilidades y tiene movimientos, en este caso, vamos a suponer, de parte del enemigo, a nivel intelectual, a nivel mensaje satánico, a través de los diferentes medios, a través del temor, a través de un montón de cosas que hoy no solamente lo vivimos a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y que vos y yo, para hacer un reconto del año, no sé si ustedes lo hacen, yo siempre los animo a que lo hagan, me siento después y reviso el año, las cosas que hemos conseguido, proyectos alcanzados, eventos difíciles. Entonces yo tengo todo anotado así. No digo todo porque hay cosas que se me pasan, pero anoto los eventos que son difíciles para ver cómo funcioné, para ver cómo estuve emocionalmente, para ver cómo llevé adelante un conflicto, para aprender y si fallé en algo, revisarlo y decir, esto no fue bueno. Entonces, creo que todos deberíamos de tener la posibilidad de chequear el año y poder ahondar en eso para que saquemos una reflexión personal y también delante del Señor en qué cosas quizás no nos fue bien y en qué cosas realmente hemos hecho lo bueno, lo correcto y Dios nos favoreció. Porque empezamos a darnos cuenta que todos quisiéramos que Dios nos favoreciera siempre. ¿Cuántos quieren que Dios te favorezca siempre? Siempre. Yo escuchaba la oración el otro día de un chico, no sé dónde, si al principio de un video o algo, y debe ser un cantante, ahora cristiano, estaba ahí con la gorra, y hacía una oración que decía, Padre, levántame todas las veces que me caiga, y vuélveme a levantar. Y vos decís, ¿está mal eso? Vos decís, no está mal. Pero por el otro lado, lo que yo detecto y a veces observo en los cristianos, y hablo con los 30 años de experiencia que puedo tener en cuanto a caminar y escuchar testimonios y mirar un montón de vidas, creo que eso lo toman medio difícil. Es como decir, Señor, por ahí meto la pata, vos me tenés que levantar. Por ahí hago algo esto incorrecto y me vuelvo a inclinar hacia lo que no es debido, pero vos me tenés que levantar. Es como que parece que Dios sí o sí nos tiene que levantar, no importando las cosas que vos hiciste mal, conscientemente. ¿Conoce gente así? Hágame una seña como diciendo, no hablemos. Así. Vieron que hay una esquina, hay una cosa que... Tranquilo. Take it easy, tranquilo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque yo creo que por la madurez que estamos alcanzando como congregación local, que quizás difiere con las demás congregaciones que forman la iglesia del Señor que Él quiere edificar, ahí tenemos que darnos cuenta que no podemos cometer errores para este año que va a venir. Entonces, aprovechando la fecha del almanaque, que quizás no tiene nada que ver con lo espiritual, sí la puedo utilizar como un momento de decir, me propongo este año 2022, ponele, conquistarlo y ganarlo. ¿Está bien? Dijimos en el 2020 que tengamos una década intencional, o sea, que Jorge haga, ustedes hagan que las cosas sucedan de parte de Dios. Y ahí voy a ver que si hago las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios sí me va a favorecer. ¿Cuántos me están entendiendo?
Entonces, si haces una mirada con el espejo retrovisor y mirás para atrás, vos te vas a encontrar hoy, 30 de diciembre, con un análisis que debería de ser profundo, transparente, no evadir responsabilidades, no para que te condene el enemigo, sino para que Dios nos dé convicción. ¿Está bien? Una cosa es que Dios me dé convicción, otra cosa es que el diablo me condene. Entonces yo puedo tener convicción de pecado porque el Espíritu Santo me dijo, Jorge, así no. Jorge, no hables así. Jorge, ojo con lo que le decís a mi pueblo. Jorge, ojo con... Entonces Dios me da convicción y yo puedo refrenar mi lengua y darme cuenta en el momento mismo que estoy hablando que me estoy desfasando del lugar correcto, como le pasó a Moisés, que lo hemos enseñado, que él golpea la roca, sale agua, pero Dios lo agarra y le dice, no me representaste bien. Entonces uno empieza a entender, Dios aprobó, de alguna manera, respaldó a Moisés que saliera agua, pero no lo aprobó. Entonces todos nosotros, ¿qué deberíamos anhelar? Que Dios apruebe y respalde. No solamente que respalde, porque después Dios me puede llamar a un costado y decirme, Jorge, no es así, ¿eh? No es así. ¿Cuántos quieren que Dios les diga, no es así? Claro, no es como yo digo. Claro, uno no sé si quiere escuchar lo que uno quiere. Entonces estamos acá para formarnos y de alguna manera para entrar en el texto, en el sermón, que creo que tiene mucho que ver con lo que viene y la necesidad de que todos estemos a la altura de lo que va a venir, nos tenemos que preparar, por lo menos desde el comienzo, concientizándonos. ¿Vieron cuántas veces yo enseñé en los discipulados y en alguna jornada de obreros, conciencia de propósito? ¿Cuántos se acuerdan de esa charla alguna vez? Claro, ¿conciencia de qué? De propósito. Jorge debe ser consciente de lo que va a hacer este año y muy consciente de lo que está pasando. Y me encantaría decir que este año que viene va a ser glorioso y que, por supuesto, Dios va a obrar, eso sí lo podía decir, pero hay un enemigo espiritual que va a intentar por todos los medios que vos y yo no alcancemos eso. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de lo que vos y yo hagamos. Y acá vamos a meternos en el texto, y después voy a dar el título, para que podamos tratar con la palabra de Dios, tratar con el texto y darnos cuenta dónde estamos parados y si no estamos muy bien parados, cómo restaurarnos y prepararnos para este año que viene en una mentalidad, por supuesto, de conquista. Una mentalidad de saber que las guerras tienen sus conflictos, pero Dios nos promete una ganancia, aún y a pesar de que en el entorno haya mucho conflicto. ¿Se está entendiendo? ¿Vieron cuando siempre les hablo yo que lo que intentamos hacer en cada hogar, que es lo que los animo e inspiro a ustedes, es que hagan un microclima? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un microclima en mi hogar. Intento impartir vida, fuerzas, unción, ánimo, frescura. ¿Para qué? Para justamente mi entorno familiar. Luego salgo y hay utilidades, robo, persecuciones, dramas económicos. Bueno, pero acá tenemos esta vida del Señor. Acá estamos acá adentro en el santuario intentando saber que el reino de los cielos está con nosotros. Y sabemos que allá afuera nos esperan un montón de circunstancias, de las cuales somos embajadores y llevamos la antorcha del Señor para llevar luz a donde no lo hay. Amén. Pero depende que eso lo hagamos. Depende de que estemos ungidos. Depende de que estemos preparados para justamente abordar temas difíciles, como el de ahora mismo. Hace un poco se fue una hermana de la congregación porque recibió un llamado donde había grandes dificultades en su hogar. Por algo que, por supuesto, excede a la hermana, pero que tiene que ver con el ámbito familiar y con lo satánico. Tiene que ver con cosas de afuera, del pasado, que intentan introducirse en nuestras vidas para que no llevemos a cabo el propósito de Dios. Entonces, son las circunstancias que a mí me permiten ver que, por supuesto, estamos en guerra. Y que esta guerra no la gana cualquiera. No la gana alguien que vino el jueves a la noche, no la gana alguien que viene un domingo de vez en cuando. Hágame pucherita, como diciendo.
¿Cómo que no la gano? Pastor, usted por un lado me anima, por un lado me saca el ánimo. Por un lado danzamos acá todos juntos, después por otro lado estamos llorando. No, te quiero decir de que abramos los ojos, no es para cualquiera la victoria. Es para alguien que realmente vive conforme a la voluntad de Dios y vive e intenta vivir su propósito. Amén. Vamos al texto que está ahí en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 15. ¿Lo tienen? Muy bien. Con la espada preparada. ¿Qué dice como título? Amén. La tentación de Jesús, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, por 40 días, y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Entonces, ¿una persona ungida puede ser tentada por el diablo? Claro, empezamos a entender que ninguno de nosotros exime de que aún teniendo una vida importante del Espíritu Santo, para no ser como Jesús, lleno, está siendo tentado, abordado por un enemigo espiritual, como cualquiera de nosotros. Dice, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales, ¿qué tuvo? Hambre. 40 días sin comer. Llegó un momento que tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, acá viene la condición, postrado me adorares, todos serán ¿qué? Tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ahí me gustaría que lo subrayen a eso, y a Él solo, ¿qué? Servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no temerás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, ¿por cuánto? Por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado ¿por cuántos? Por todos. Entonces, como título a este mensaje, le puse ungidos para la nueva jornada. ¿Cómo? Ungidos, ¿para qué cosa? Para la nueva jornada. ¿Cuántos quieren estar ungidos para esta jornada que va a empezar dentro nomás de un día más con nosotros? ¿Cuántos quieren estar ungidos? Claro, ungidos. Quiero estar lleno de Dios. Para eso necesita mi alma. Y acá está el opositor. El enemigo no quiere que seamos llenos de su espíritu en nuestra alma. Y cuando empezamos a hablar de ungidos, como siempre lo he enseñado, tiene que ver con eficacia. ¿Quién es alguien ungido? Alguien eficaz. Jesús, el Cristo, el ungido,
el que era eficaz, el que nada se le podía oponer. Y lo bueno para nosotros, que se nos fue dado ese espíritu. ¿Se nos dio otro espíritu o el mismo espíritu que estaba en Jesús? El mismo espíritu. Y Jesús, siendo hombre, justamente hizo que la voluntad de Dios se ejecutara sobre él. Y eso se puede hacer ¿en cuántos? En todos nosotros. Y yo les pregunto, pero no a título de algo que uno repite, que lo creas con una fe sencilla. ¿Realmente crees que Dios te puede usar en gran manera? ¿Lo sentís adentro, que vos digas, no importa tus imposibilidades, tus debilidades presentes, tus afecciones momentáneas? Viste que a veces uno ve todo eso y uno dice, ¿qué me va a usar Dios si tengo tantos problemas? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, más allá de eso, yo te animaría a que des un paso más y que si tu corazón se dispone a hacerlo, ¿cuántos creen que Dios realmente puede usarte como un canal de su gran poder? Lo que pasa es que a veces el enemigo logra convencernos que eso no es así. Logra llevarnos a un terreno que es contrario. Por eso, jornadas, como nos enseñó nuestro hermano Manuel un tiempo, y yo lo he retomado también otro tiempo, tiene que ver con lo que pasó en el pueblo de Israel en el desierto, que hacían jornada tras jornada. Creo que eran 42 jornadas. ¿Cuántas? 42 jornadas, que tenían que ver, para entender un poco el título, es salir de un lugar para entrar en otro lugar nuevo. ¿Está bien? Y para salir de ese lugar, yo debería de aprobar. ¿Se está entendiendo? ¿Lo estamos relacionando? ¿Qué quiere decir? Que quizás vos tengas un año, el que va a entrar 2022, quizás igual que el que estuviste hoy, quizás peor que el que estuviste hace algunos años, pero que tienen que ser entendidos desde dónde vos lo estás viviendo este año. Entonces, digo yo, si Jorge vive de manera eficaz, con una relación correcta con Cristo, y hago lo que realmente Él me empieza a alumbrar, y una vez que oigo, obedezco, ¿cuántos entienden que este año para mí puede ser diferente, grandemente victorioso, porque Jorge se puso en el camino que debe de andar delante de Dios? Y por andar en el camino delante de Dios correcto, Dios me favorece y hace que vos y yo seamos victoriosos, aún en una atmósfera hostil, donde llueve para todos, para los injustos y para los justos. Pero Dios puede favorecer aún más al justo. Ahora, acá se trata de que empecemos a entender que para lograrlo yo debo de aprobar del lugar donde salgo. O sea, hoy estamos soltando este año, espiritualmente hablando, para tomar posesión de este año que viene. Y si recordamos, como dije el título hoy, que arda este año, es como decir, si Dios está ardiendo en nosotros, ¿a qué le voy a temer? Y de ahí empezamos a sacar conclusiones y todos tenemos realmente acción de gracias para darle al Señor por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Cuántos realmente pueden levantar su mano, aunque sea poquito, y decir, Dios me ha bendecido, aún cuando quizás no hemos hecho lo mejor de lo mejor? Claro. Uno empieza a quebrantarse porque viste la mano de Dios, aún cuando sabemos que hay cosas que no hemos querido obedecer. Hay cosas que viste la gracia de Dios en momentos donde vos no hiciste nada para merecerlo. Ya sea que te hayas sustentado físicamente, sustentado emocionalmente, ya sea que te haya quitado de un lugar difícil en tu corazón porque viviste cosas feas, pérdidas, alguna situación delicada que en otro momento sin Cristo te hubiese atravesado, te hubiese destruido, te hubiese robado el ánimo. No tendrías fuerzas para vivir o no hubieses tenido fuerzas para alentar al que tenías al lado, una madre a sus hijos, un padre a su familia. Qué importante hoy para los hombres como cabeza de hogar que puedan liderar ese hogar desde la misma presencia de Cristo en sus corazones, alentando a los que hoy en día se están desanimando. Hay gente, aún dentro del pueblo, que a veces vive en ese desánimo
o vive justamente en temor. Entonces, la importancia que tiene que cada uno de nosotros sabe que en las manos de Dios podemos cambiar las circunstancias por completo si Él está con nosotros, aún en cosas bien difíciles. Porque lo hemos visto este año. Hemos visto un pueblo orar y hemos podido ver la respuesta de Dios a favor de esa vida. Hemos visto a hombres y mujeres y jóvenes salir de asuntos muy delicados, muy apremiantes, en victoria. Y que podríamos decir, no fue fácil, pero Dios sustentó ese corazón para que hoy estés acá dándole gloria a Dios a pesar de las circunstancias difíciles que te han tocado vivir. ¿Cuántos me pueden dar fe de eso? Claro, en medio de enfermedades, en medio de hostilidades, en medio de economías quebradas, en medio de a veces de una salud media endeble donde hay algunos contratiempos, pero quiero llevarte al plano de que creas y entiendas que es muy posible que algunas de esas situaciones se dieron porque nosotros no estábamos en la posición correcta. Acá empezamos a entender que tiene que ver dónde vos y yo estamos parados espiritualmente para no permitir que el enemigo avance, para resistir al devorador y él tener que soltar la familia, soltar la economía, soltar la salud, porque vos y yo no le tenemos que dar lugar. Entonces, se trata este texto justamente de estas situaciones de vida. Entonces, acá nos encontramos con un Jesús y con un Bautista que los dos tienen 30 años, diferencia de 6 meses el uno del otro. El hijo de Elizabeth, la estéril, que fue visitada por el Espíritu Santo, y María, que fue visitada por el Espíritu Santo, para que ellos dos tuvieran un propósito en la vida. ¿Cuántos creen que Dios te hizo nacer para tener un propósito en tu vida? Claro, es un hecho. A veces no se cree mucho, pero realmente vos naciste porque Dios te tenía preparado salvación y propósito conforme a esa salvación. Porque si vos y yo nos guardamos la salvación en el bolsillo, tenemos un problema que luego tendremos que rendir cuentas. Lo que justamente nadie quiere hablar, ni siquiera en un sermón, porque afecta a la gente, adolece a la gente. A veces veo que se siente como muy condenada, pero es la realidad del asunto para poder cambiarla, porque si yo vivo en la mentira, nunca voy a poder llegar a la victoria. Entonces, yo para destacar esto, si Juan el Bautista hubiese rechazado el llamado, ¿tendríamos un Jesús bautizándose en el Jordán para que lo llene el poder del Espíritu Santo? Uno puede decir, sí, puede ser, sí. Capaz que en vez de a los 30 lo bautizaba a los 60, porque para formar a un hombre lleva años. Para formarte a Dios, Dios a vos, le llevó tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo? Algunos hace 10 años están en la iglesia. Algunos conocen al Señor hace 15 años. La pregunta es, ¿sos un hombre y una mujer madura? ¿Sos un hombre y una mujer que tiene capacidad espiritual para sacar a alguien adelante de un momento de conflicto? ¿Para libertar a alguien en un momento de cautividad? ¿Para aclararle a alguien una mente llena del maligno? Y ahí te quiero hablar de Juan el Bautista, que hizo el propósito de Dios para que en un momento saliera Jesús de la multitud y le dijera, cumplamos con la ley, yo me tengo que bautizar. Entonces, a Jesús lo vemos desde los 12 años hasta los 30 en nada. ¿Ustedes vieron algo en la Biblia? ¿Dice algo de Jesús después del templo de estar con los padres a los 12 años? No dice más nada. Ahí es donde nos damos cuenta que hay una historia que por supuesto no conocemos, pero ¿qué quiero que interpretemos de Juan el Bautista y de Jesús? Que los dos, en esos años que no entendimos ni sabemos qué pasó, ellos aprobaron delante de Dios para llegar a este momento. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, que quizás vos tengas días que nadie pueda detectar, pero que en esos días vos estés aprobando para que en un momento dado, como lo que va a pasar en estos tiempos, así como nos prometió Jesús, que la iglesia haría mayores milagros que los que hizo Él sobre la tierra, puede pasar ¿en cuánto? En cualquier momento. ¿Cuántos dicen en cualquier momento tu vida puede ser usada como un gran hombre, mujer de sanación y vas a sanar a los enfermos en los hospitales o la gente que entra en la iglesia o en la calle? ¿Cuántos creen? Ahora, ¿cuándo va a pasar eso?
No, yo no sé si voy a la iglesia. ¿Viste el calor que hacía? No, es un infierno. En vez de ser el cielo, es el infierno la iglesia. No, pará, ¿cuánto tiempo? Nos arrebate el Señor ahora. Ya, los pensamientos se te nublan, te agarran. Entonces uno dice, queremos la gloria, queremos que pasen esas cosas poderosas, pero la pregunta va a ser, tu corazón y el mío, ¿aprobaron en ese diario vivir para que en un momento dado, de golpe, pase lo que pasó con Jesús? Estos son los puntos claves para que vos y yo entendamos que son días donde Dios nos está observando ¿a cuántos? A todos, no al predicador del momento, a todos ustedes, de manera íntima y personal. No quiero que me levanten las manos, pero yo creo que si te pregunto, ¿te sentís observado por Dios? No condenado. Observado porque te dice, te amo hijo, te amo hija, te quiero usar. Así como te formaron en otros lugares, así como te llenaron un montón de pensamientos incorrectos contra de mi palabra, en contra de mi propósito, yo te amé y te sustenté y ahora te voy a formar y me vas a usar y vas a ser usado para mi reino. Entonces, todos nosotros que estábamos en las tinieblas, Dios sobrenaturalmente nos sacó el reino y nos plantó el reino de la luz, para un propósito que debe de llevarse a cabo por cada uno de nosotros. Esto no lo hace Mónica, no lo hace Jorge, ¿lo hacemos cuántos? ¿Cuántos lo hacemos? Te quiero ver todo el 2022. ¿Envuelto qué? En un propósito. ¿Cuántos necesitan que sentirse vivos en la iglesia? ¿Está bien? ¿Sentirse vivo qué es? Hacer algo para el reino, que tiene que ver con un montón de cosas. No solamente con sustentar el templo, sino con armarnos, estar ungidos, para que cada vez que venga una necesidad, vos y yo estemos preparados para hacer una cirugía profunda. ¿Cuántos quieren un bisturí espiritual ahí? Vení que te voy a orar. No, que no me ore, Nilda, por favor. El diablo ahí. Que no te voy a orar, vení acá, diablo. Pero que tiene que ver con lo que vos y yo vivamos y hagamos para este año que va a entrar. Entendiendo, como dije al principio, reflexionemos lo que no hicimos. Y animémonos de las cosas que salieron muy bien, que también las podemos ¿qué? Mejorar, potenciar. Entonces yo diría que justamente acá ellos aprobaron en el diario vivir y nosotros no nos atrevamos a manipularlo a Dios conforme a nuestros antojos. Cambialo a él, Padre. Yo no sé si lo va a cambiar a ese. Te voy a sacar todos esos alientos falsos. No me digas así, pastor. Yo pensé que acá las cosas iban a cambiar. Y yo decía que no sé si lo va a cambiar. ¿Vos estás ocupada por eso? Las mujeres están ocupadas para que cambie ese. ¿Y vos querés que la cambie a ella? Pero entiendan, estoy empezando a aplicar métodos, como uno quiere que cambien los hijos, uno quiere que... Sí, pero tendríamos que mirarlo desde otro lugar. Tendríamos que mirarlo de que a veces manipulamos la oración para que Dios sobre en cosas que en realidad nuestros corazones están fuera de sintonía con la voluntad de Dios. Tiene que ver con nuestras necesidades, nuestros egoísmos. Que Dios sane mi familia, que Dios sane a mi hijo, que Dios sane y restaure mi matrimonio. No estoy hablando cosas que son incorrectas y no deseables, pero la pregunta para que reflexionemos es, ¿eso es la intención? ¿No es manipular a Dios para que Dios haga eso, para que nos dé el gusto? ¿Ustedes vieron gente que nunca más vinieron a la vida de iglesia, que Dios realmente los favoreció? Hoy en día, dentro de nuestra pequeña congregación, tenemos hombres que han cometido errores. ¿Quieren saber quién? Poné la pantalla, Juanchi. Pero entendamos, gente entendida, mujeres
gente entendida, que cometieron errores. Ahora, vuelvo para que no nos malinterpretemos esto. No estamos con esto manipulando una condenación. No, estoy hablando para que si queremos que la enfermedad salga, si queremos que lo incorrecto deje de ser, entonces vamos a cerrarle las puertas al enemigo, por lo menos con que tu vida sea de testimonio para Dios. ¿Cuál? Tu vida. Empezá por vos. No quieras que Dios cambie el entorno cuando vos no sos un hombre o una mujer que tiene un corazón dispuesto para servirlo a Él. Para servirlo a Él. Porque hay cosas que nosotros mismos nos hemos retrasado. Digan, retrasado. O sea, este año hubiésemos hecho algunas conquistas más si todos estuviéramos más ungidos. Sí, pastor, sí lo sabemos. Lo digo por mí mismo y lo digo por ustedes. Porque cuantos más somos unidos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, ustedes saben que podemos hacer muchas cosas más. Porque tenemos más talentos que deben de ser usados para la vida y la edificación de la iglesia. Si yo me quedo en casa, no edifico la vida de iglesia, que somos todos nosotros. No se olviden que no estoy hablando del templo. El templo es un lugar ocasional para juntarnos, como siempre lo digo, es un cuartel de reclutamiento. Y si acá no tenemos un consenso ni una estrategia, estaríamos todos divididos. Y no tendríamos fuerzas para hacer lo que Dios vino a hacer. Por eso también Jesús escogió 12. Para que propagaran sobre toda la tierra, les dio el mandato. Vayan y hagan discípulos. Salven al perdido, salven al enfermo, liberten al cautivo. Les dio una orden que es la que nosotros deberemos de transmitir. Entonces, acá estamos viendo que no nos quedemos en esta cuestión de que manipulemos a Dios. ¿Para qué te estoy hablando? Ya para el otro año. Anhelo que te queden grabadas las palabras por medio del Espíritu Santo en tu corazón de manera indeleble, permanente, para que sepas que lo que vos no hagas, Dios no lo va a hacer. Para que entiendas que lo que vos no hagas, no te comprometas, no empieces a conocer más de Dios a través de su palabra, no esperes negociar con Dios. Porque quiero que hagan esa reflexión, que los voy a repetir durante este tiempo que nos queda del sermón, para que estés capacitado para que este año que viene, conforme a las circunstancias que viviste, no caigas en el mismo error, no caigas en la misma trampa, la cual tentó el enemigo, para que Jesús no siguiera prosperando su ministerio. Sabiendo el enemigo de quién se trataba, no le interesó, él aplicó su mismo método para hacerlo caer al ungido de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que él mismo no sea expulsado. Y en tu vida y en mi vida, Él va a utilizar los mismos argumentos que utilizó con el mismo Señor para que vos y yo, en realidad, estemos turbados, engañados, de tal manera que no salgamos adelante, no tengamos ni poder ni autoridad para avasallar las obras del maligno. Entonces, si Él logra convencernos a nosotros, distraernos, lamentablemente no puede prosperar el reino de los cielos. Entonces acá Jesús es validado por primera vez. Ahí hablan todos. Habla el Padre, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Ahí está hablando el Señor Todopoderoso. Habla Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Habla el Espíritu Santo, este es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Rey. Empezamos a darnos cuenta que estaban los tres en la vida del Señor pujante, y eso también está en nosotros. ¿Quién tenemos nosotros? Al Padre, al Hijo y ¿a quién? Y al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en nosotros, revelándonos al Padre y siendo regenerados por el poder del Espíritu Santo a través de lo que hizo Jesús en la cruz, cada uno de nosotros tiene y es portador del mismo poder del cual tenía Jesús. ¿Cuántos se sienten poderosos espiritualmente hablando? A veces no es eficaz. ¿Por qué no sería eficaz? Porque estás haciendo quizás cualquier cosa. Porque estás distante del Señor. Porque quizás te ocupaste de otras cosas y no de Él.
Quizás caíste en las trampas, que ahora vamos a hablar rápidamente por causa del tiempo, la atmósfera y demás, pero que quiero terminar hoy unidos, orando, juntos, en el mismo espíritu, definiendo cosas en tu corazón, definiendo cosas en el mío, etapas, momentos. Por eso les dije al principio y se los digo hoy a título de que a veces puede caer mal, pero entiéndanme, lo vengo repitiendo todo este año. El año que viene va a ser duro. Que dijimos tantas veces, va a ser ¿qué? Duro, difícil. ¿Por qué? Porque nos están invadiendo, nos están atacando a través de la política, a través de las diferentes mentiras que el enemigo desató sobre la humanidad para que quedemos aislados, temerosos. Es como que nos paraliza. ¿Qué hace el temor? Te paraliza de tal manera que terminás creyendo lo que el enemigo, como estrategia, plantó sobre la mente de la humanidad para que vos y yo ni siquiera estemos pensando que Dios nos puede salvar de eso, al punto tal que nos van a tratar de fanáticos locos. Ustedes son muy fanáticos, ojo, y empezamos a mezclar cosas que no tienen nada que ver, que por supuesto no es para debatir, es para que lo entendamos nosotros. Porque vos vas a tener que hacerte un chequeo espiritual y decir, ¿qué estoy haciendo yo con lo que Dios me dio? Con las armas que realmente Dios me dio. Entonces, acá vemos la importancia de que Jesús y Juan de alguna manera fluyen juntos. Fluyen en la vida del propósito de Dios. Si piensan un poquito, los dos se conocieron dentro del vientre de la madre. ¿Se acuerdan cuando María va a visitar a Elizabeth? Y cuando la saluda, las dos pancitas que hicieron, estaban ya en los fluidos de la bolsa de parto ahí en el vientre y luego se encontraron a los 30 años fluyendo en las aguas del bautismo. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ¿cuál es la importancia? Fluir. ¿Cuál es la importancia de la vida de iglesia? Fluir juntos. ¿A cuántos les renueva a veces una adoración, una exaltación, te cambia el espíritu? ¿Cuántos vivieron esa que venís medio ahí como diciendo, danzá, y vos decís, danzá, y después parece que cambia tu espíritu? Porque de repente decís, sí, sí, y después tenemos que pararte, porque después te dormís en el culto. Después no tenés fuerza, callás con la... ¿De dónde venís? ¿De la guerra? No puedo hablar, gritar. Pero gloria a Dios, si te quedaste afónico o afónica, es bueno. Pero si estás en tu casa solo, aún escuchando alguna palabra, no es lo mismo que fluir con el cuerpo. ¿Cuántos me dan crédito a eso? Que a veces una reunión te puede cambiar la vida. Que estar entre los hermanos, capaz que Dios te utiliza para darle una salida a alguien que se estaba cayendo a pedazos y tu amor y la gracia de Cristo a través tuyo levantó ese corazón y se fue bendecido, bendecida a su casa porque se encontró con alguien que no pensó que iba a ser un canal de Dios. Entonces ahí es donde cambian las cosas y acá es donde ellos fluían juntos y la importancia que tiene con fluir justamente en cada uno de nosotros ese río de Dios, esa vida de Dios. A veces cuando lo hacemos acá con un cántico espiritual, a veces cuando terminan los cultos, ahí suceden cosas sobrenaturales que anhelo que este año entrante, que quizás pongamos algunos, yo diría, días de oración. ¿Cuántos quieren tener un día en la semana que vengamos todos a orar? Ahora acá cerramos las puertas todos y que todo va a empezar y oramos un poco cada uno. ¿Cuántos van a venir? ¿Lo podemos empezar a hacer en enero? ¿Quieren que lo hagamos en enero ya? No importa que haya calor. Y hacemos la lista de los que vinieron en la primera reunión. Y después hacemos la lista de los segundos de la reunión. Y la lista de la tercera reunión. Y te voy a decir en abril cuántos hay en la oración. Martín, ¿me trajiste la lista de oración de los lunes? ¿De la vigilia? ¿Cuántos están viniendo ahora? ¿5? No querés decir, no querés. Vos no querés más que... 1 o 2. Acá está el tema. ¿Vos es lo mismo orar en tu casa que orar también con el cuerpo? ¿Cuántos me dicen, bueno, sí, lo mismo? Claro, una cosa es la puerta cerrada, poderoso, en tu hogar. Pero ¿cuántos también dicen que es poderoso cuando oramos los hermanos juntos? Con una estrategia, con un propósito, que creo que este año Dios nos va a encender para que estemos realmente en esos ríos poderosos del Señor. Acá vemos a Jesús ungido
lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué lo ven en la palabra? ¿Qué ven que dice la palabra? ¿Que él agarra la pandereta y se pone a bailar? ¿De que empieza a hacer un encanto? ¿O que dice que va al desierto, va a la guerra? ¿A dónde fue después de la unción? A la guerra. Si vos estás ungido, ¿a dónde vas a ir? ¿Cuántos están entendiendo que para ir a la guerra, vos y yo tenemos que estar como? Ungidos. Ungidos para luchar. Ungidos para batallar. No me levanten la mano. Te pasan cositas por la cabeza, por acá adentro, que no se las decís a nadie, pero hasta llegaste a tener dudas de la palabra. Nadie se mueva, nadie diga nada. Dudas de Dios, dudas de la iglesia, dudas de decir, no, Dios está conmigo acá en mi casa, ya está, a mí no me van a... El enemigo anhela que justamente la grey no se congregue, que no aprendan, que no conozcan, porque aislados les es mucho más fácil doblegarme y doblegarte. Yo he sentido la unción corporativa de manera preciosa, aún en mayor medida que lo que pudo haber pasado en mi secreto. Y a veces ha pasado en el secreto cosas poderosas. ¿Por qué? Por la búsqueda, por la intención, de las cuales tenemos que nosotros darnos cuenta que justamente Jesús tenía una identidad marcada, porque supo estar solo, supo ser abandonado, supo ser traicionado, y no tuvo problema en batallar con su enemigo cuando ese enemigo lo llevó a lugares de tentación, de combate. Entonces empezamos a visualizar el evento. Y acá tiene que ver con el título, ungidos para la jornada que viene. Ungidos para batallar, porque si vos no estás ungido, que tiene que ver con rendir tu corazón, tiene que ver con empezar a obedecer y ser sensible a lo que sentís que Dios te está marcando, ya sea que te lo enseñen o ya sea que Dios te haya hablado. Porque quiero que sepas que vos que estás acá sentado ahora escuchando lo que hablo, Dios te habló hace muchos años y no hiciste nada. Dios te habló en momentos muy sensibles de tu vida, donde todo se caía a pedazos, pero el enemigo te convenció y se te reveló y te hizo que te rebeles y te fuiste de la vida de iglesia. O gente que vos conocés que hoy está apartada de Dios y que está viviendo un caos. Entonces, si ustedes razonan y esto lo guardan en su corazón y luego lo reflexionan un poco, van a darse cuenta que nuestros problemas de este año, que quizás nos atravesaron a nivel emocional, espiritual, mental, físico, tiene que ver directamente con las cosas que vos y yo no hayamos hecho bien y hayamos caído en la trampa que el enemigo nos tendió, aún costándole años de trato, años de afectarte emocionalmente, mentalmente, convenciéndote, poniéndote dudas, justificándote de que no es tan así como se habla. Y por supuesto, si observamos tantas prédicas y sermones de hermanos en Cristo Jesús, a veces distorsionan y hacen de todo esto algo todavía más relativismo para que cada uno tenga su opinión. No sé si es tan así, pero cuando vamos a la vida íntima de cada uno, porque acá somos, no sé cuántos seremos, vamos a suponer un número redondo, las 100 ovejas. Cada uno de ustedes tiene una vida individual y personal que es dista de todos los demás. Vos tenés tu historia personal, de las cuales sabés qué es lo que está pasando. Y sabés cómo las llevaste a cabo. Y si caíste en un pozo, sabés si vos mismo, vos misma, cavaste ese pozo. El que cabe un pozo caerá en él. El que se salga del vallado, el que se salga del muro, el que realmente pase por la puerta, la serpiente lo podrá morder y alcanzar. Porque es un lugar de escape no permitido. Entonces, cuando miramos el cristianismo que vos y yo conocemos,
hombres y mujeres, hijos nuestros, familiares nuestros, que hoy tienen los ojos puestos en otras cosas, que hoy tienen un temor desbordante hacia lo que el mundo les está ofreciendo. Tienen la incapacidad de poder ver la verdad, tienen ya su corazón en neutro, no les toca la palabra, no les llena la vida del Señor, ni ahí que van a orar, porque es imposible orar realmente de corazón cuando vos tenés una vida salpicada de cosas incorrectas. Si orás, lo hacemos de manera religiosa. Aún todo eso no mudó el amor de ¿quién? De Dios. El amor de Dios sigue intacto, pero el punto es, aún cuando su amor sigue intacto y esa gente sea salva, es muy posible que partan de esta tierra antes de tiempo. No queremos eso, pero la gente se enferma porque a veces vive mal. A veces el pecado entra de tal manera que tiene acceso legal. Es como que el diablo le diga, vos no podés bendecir a esta persona que hizo tal y tal cosa, porque Dios no puede ir en contra de sus leyes. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces, no confundamos que Dios nos haya salvado por gracia a seguir viviendo con un libertinaje que todo vale. Entonces yo quiero que por lo menos este año que va a entrar, que vos y yo no caigamos en ese error y esa trampa de una gracia ligera y liviana. ¿Saben cuántas veces yo atendí por teléfono o de manera personal litigios, problemas, liberación, consejería, de las cuales las personas estaban muy quebrantadas? Te puedo contar desde lo peor hasta cosas que son más llevaderas o podríamos decir más fáciles de restaurar. Y esas vidas querían a gritos una intervención divina, pero con el tiempo muchos de ellos no rindieron su corazón al Señor para que realmente Dios los pudiera hacer libres de esos eventos trágicos de los cuales ellos decían que estaban por morirse o lloraban desgarradamente. Pero luego esa gente no perseveró. Ahora, eso no quita que el amor del Señor esté sobre ellos y que Dios algún día los levante, pero mi pregunta sería, ¿hace falta o uno quisiera vivir así? Como predicamos de Sansón hace poco, que no nos abocamos a ese punto, pero Sansón una vez que despierta y tira las columnas, termina muriendo. Entonces yo creo que tenemos que vivir eficazmente este año que va a entrar por causa de ser hombres y mujeres entendidos, de los cuales sabemos que esa unción que recibió Cristo en el bautismo y lo llevó a la batalla, lo capacitó para tener autoridad. ¿Cuántos saben que después de esa unción Dios te da qué? Autoridad. ¿Cuántos de alguna manera están viviendo una autoridad superior porque se pusieron a cuenta con Dios? Es verdad, cambia tu oración. ¿Por qué? Porque dijiste, Señor, quiero empezar a andar en tus caminos de verdad. Algunos de ustedes que los miro ahora y están sentados tienen unos talentos tremendos, pero no han sostenido la vida de iglesia. No han sostenido el permanecer y han sido nublados, ya sea por el enemigo, para sacarle esa eficacia en los talentos y posponer los propósitos de Dios en sus vidas de manera individual. Porque he hablado con hombres y con mujeres, mirándolos a los ojos, proponiéndonos una salida para abordar, ejemplo, o una liberación o una consagración más profunda, y luego, lamentablemente, no se han aferrado a esa estrategia. ¿Y vuelven a qué? A decaer, vuelven al desánimo. Y yo no quiero que vivas este año que viene de esa manera. Y de esto se trata, de revisar errores, de revisar el itinerario para no volver a errar. Si eso vos y yo podríamos reflexionar cada uno en su lugar de que no fue bueno eso y el saldo fue negativo, no positivo. Y si bien Dios nos sustentó por su gracia, el tema es, ¿voy a aprovecharme de eso? Vos te vas a aprovechar, Jorge se va a aprovechar de cada área que Jorge reconozca que no hizo lo mejor y como Dios me respaldó, seguir andando como
alguien que no quiere entender? Entonces, ¿vos te vas a proponer el vivir un año diferente? ¿Te lo vas a proponer? Madurez. Madurez para enfrentar al enemigo. Madurez para salvar al oprimido. Madurez para salvar al perdido. O sea, tiene que ver con que vos y yo seamos maduros. Maduros para que el Señor nos use en gran manera. Entonces, acá es donde uno empieza a entender. ¿A qué le temería el enemigo en tu vida? ¿A qué le temería? A que realmente tu vida esté como ungida. Porque si estás ungido, Él empieza a temblar. ¿Cuáles son los conflictos que vos y yo vivimos en nuestro programa de decisiones? ¿Qué quiere decir? Ahora vos podés estar ungido, ungida, fortalecido, diciendo, sí, es verdad, esto me pasó, casi pierdo la familia, casi pierdo la economía, casi pierdo la salud, casi cometo un error irreparable. Esos casi tienen que ver con que Dios de alguna manera te sustentó. Pero la pregunta es, ¿no vas a hacer nada para que este año que viene no sea así? No vas a hacer nada y a proponerte nada, porque acá quiero llevarte. La problemática que estamos teniendo hoy en día en nuestros hogares, en nuestro ámbito cristiano, familiar, de gente que amamos, madres con sus hijos, padres con sus hijos, los propios cónyuges que están realmente llevando momentos a veces difíciles, donde, como dice la palabra, soportándonos unos a otros. Algunos matrimonios se soportan y se la soporto. Vivo la palabra. Lo soporto a él, nada más. Ahí tenemos un problema. Pero entendamos, las cosas feas, las cosas que te hacen llorar, las cosas que te hacen sentir que todo se puede caer a pedazos en cualquier momento, las cosas que viste, que pasaron por tus ojos, que pensaste que iba a ser trágico lo que iba a vivir y que, ¡ay! Como que viste la mano de Dios y algo se detuvo. Y acá viene la pregunta de vuelta. ¿Pensás vivir un año más así? ¿Pensás vivir un año más dándole la espalda a lo que Dios te pide? ¿Con eso nos vamos a sostener? Entonces estoy anhelando que la congregación de la iglesia de Jesucristo en Bernal esté preparada para ser ungida, llena del poder de Dios, para resistir las tentaciones. ¿Cuál fue la primera tentación que le tiró ahí el enemigo al Señor? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Vamos, grítenla. Claro. Escúchame, Jesús, ¿tenés hambre? No voy a preguntar muy fuerte porque van a decir todo acá. Aunque el calor quita un poquito las ganas de... Entonces, ¿tenés hambre? Una tentación que uno diría es fácil, porque el enemigo sabe lo que vos estás necesitando, lo que estás deseando por alguna manera, porque ahí dice deseaba Jesús, ya quería, por supuesto, comer por sus 40 días. Pero quiero que empecemos a entender esto. ¿Es importante conocer al enemigo? Un boxeador, si va a pelear con un oponente, ¿qué hace? ¿Lo estudia o no lo estudia al oponente? Lo estudia. A ver, tiene un gancho de acá, un gancho de allá, practica, ve. Y acá tenemos que entender que nosotros, por supuesto, también deberíamos de conocer algunas de las particularidades que el enemigo sigue utilizando. Las mismas que hizo en el principio, las sigue utilizando hoy. Es como que mañana vamos a entender el mensaje y vamos a decir, vete, este infierno. Las mismas mentiras que utilizó con el primer hombre, las que utilizó con Jesús, las usa conmigo. Es como el que te pone un cartel grande y te dice, con estas 3 cosas te voy a tentar. Y nosotros no entendamos nunca. ¿No te da ganas de darte un cachetazo santo? Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué caes siempre? ¿Por qué con las mismas mentiras? Porque no conocemos a veces no conocemos al devorador. No conocemos lo que utiliza. Por eso él nos mantiene, de alguna manera, intenta mantenernos en ignorancia. Ignorar la verdad de Dios. Por eso tenemos más gente que es manejada, manipulada por alguna persona de turno que oficia de sacerdote, que tiene intereses personales y no le interesa mucho la grey. Y trasquila las ovejas para su propia ganancia.
Y de eso hay mucho. Tenemos cantidad de gente entre nosotros que de repente, no sé, van a querer tener ciertos éxitos para gestionar una victoria personal y demostrarle al otro que puede más. Y si es un cantante, le dice, vamos a adorar al Señor como si la canción solamente sería algo para adorar. Vos sabés que vos podés cantar mucho y no ser un adorador. Puede haber gente acá, estoy diciendo todo lo que es contrario. Puede haber gente acá adorando y no ser adoradores, que quiere decir no les interesa un alma. ¿Le pasa algo a Daniel Moreno? Y bueno, que se lo lleve el Señor antes. ¿Le pasa algo a Guillermito? Y bueno, el Señor lo llevó joven, gloria a Dios. No sufrió con ningún matrimonio, nada. ¿Cuántos quieren partir? Todos dice el Señor, sí, con vos la gloria, pero cuando llega el momento, todos dicen, dame 10 años más. Sí, lo amo. Lo amé siempre a Él. Porque algunos todavía tienen claro, acá empezamos a debatir que pasan esas cosas, porque es bíblico y también lo he visto. Y por ahí, por supuesto, también pueda pasar a mí. Entonces, el punto es conocer a ese enemigo para que no nos engañe siempre con la misma versión. Entonces acá justamente a Jesús le estaba increpando con su hambre, con su necesidad, porque Él quiere gobernar una región, Él quiere gobernar un hogar, Él quiere gobernar una familia, Él quiere gobernar una herencia. ¿Se acuerdan del Gadareno? ¿Qué debatían con Jesús? ¿Hablaban o no hablaban con Jesús los demonios? ¿Qué estás haciendo acá? Por favor, no nos eches de esta región. Mándanos a los cerdos, ¿se acuerdan? Hay un debate, hay una oposición, entiendan. El enemigo espiritualmente va a decir, quizás delante de las tinieblas, no me saque de esta familia. Yo ya estoy en sus hijas. Yo ya estoy en sus hijos. Yo ya estoy con él desde el abuelo de ella, desde la abuela de ella, desde el abuelo de él. Yo los trabajé, yo hice trabajo en el cementerio, yo hice la brujería que era generacional. La madre hizo un pacto con San la Muerte. El tío entregó al umbandismo a esta familia y ellos aceptaron. Mi padre estuvo siendo un devoto del Gauchito Gil. Mis padres eran devotos de la Virgen María. Y empezás a darte cuenta que eso tiene un significado. Y que, por supuesto, nosotros debíamos ser entendidos de cómo salirnos de un lugar donde el enemigo no quiere soltar la región, no quiere soltar la familia. Y vas a darte cuenta que hay casos que se repiten. Hay circuitos, como los venimos hablando, que se repiten. Y después la gente lo que hace es luchar contra un síntoma, luchar contra una enfermedad que se va desatando de familia en familia. Vicios que se van desatando de familia en familia, carácter que se va desatando de familia en familia. Y cuando vos revisás eso, vos decís, entonces, ¿cómo me libro de esto? Haciendo la voluntad de Dios. Porque la mayoría de la gente quiere librarse de ese azote viviendo como vienen viviendo siempre. Pregúntense los que se alcoholizaron. Miren para el techo por las dudas. Hablen los que son inclinados al alcohol y no vieron borracho a su padre, y no aborrecieron a su padre, y lo que están haciendo ahora es lo que aborrecían de su padre. Hablen los que son deprimidos y tienen la inclinación de aislarse y pensamiento de quitarse la vida. Díganme si lo que digo no es verdad, que ese bicho, ese espíritu inmundo, no te conoce tu árbol genealógico y no te conoce cómo manipularte para sacarte de acá, enojarte conmigo. Que también es utilizable y es válido. Si él se opone entre nuestra relación, es fácil que después mañana te aísle y si no encontrás a alguien que tenga la llave por un talento de Dios para hacerte libre, se te complica más. Porque no es tan fácil. Y vuelvo a lo que estaba preguntando. Háblenme de la gente que tiene traumas emocionales y en la mente. Háblenme de la gente que tiene síntomas en su cuerpo, que no sabe de dónde vienen. Van al médico y dicen, no tenés nada. Pero ellos lo sienten, ellos lo viven. Y sin embargo, acá está el punto,
esas mismas personas que tienen una gran necesidad de la intervención de Dios, es donde entiendan y no se ponga mal nadie, porque nos va a servir para el final. De alguna manera manipulaste a Dios. De alguna manera querés que Dios sea tu psicólogo y que te entienda Él a vos y vos no lo entiendas a Él. Que Él siga tus caprichos y vos no la voluntad de Dios. Y el problema está ahí, porque no había problema con el alimento. Porque en realidad fuimos edificados para comer. El tema era que lo que era legítimo lo adquirieras de manera ilegítima. Porque el que viene a condenarte, lo que intenta hacer sobre mí y sobre vos, es que vos hagas algo que es legítimo, como comer, pero después yo te pregunto, ¿cómo conseguiste esta comida? Y acá está el tema. ¿Un atajo? ¿Algo que es incorrecto? Para que justamente lo que es piedra lo conviertas en pan. Lo que es incorrecto, hagas que Dios te lo bendiga y favorezca. Y yo quiero llevarte no mucho más atrás de cosas que hiciste, que tomaste un atajo, que hablaste lo incorrecto, que invocaste lo incorrecto, para darte cuenta que lo que no hiciste bien atrás, hoy eso le dio derechos legales a que el enemigo te golpee. Y que vos le decís, Señor, tengo hambre, pero el enemigo lo que intenta hacer es algo ilegal para darte satisfacción. Empezamos a entender que es lo que utilizó siempre por la historia de la humanidad. Porque ahí es donde aparece, Cristo está no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ahora, ¿quién lo vive? ¿Quién lo aplica? ¿Quién crucifica ese deseo ilegal que tiene que ver con tomar algo que, por supuesto, es incorrecto? Y ahí empieza lo que el enemigo aprovecha para plantarse y no salir tan fácilmente, aunque yo lo reprenda. Porque yo reprendo algo que luego estoy conviviendo, es una cosa que no funciona. Por eso el enemigo tiene un reino que está en orden. En Efesios es que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, en las regiones celestes, huestes de maldad. Empezamos a darnos cuenta que Él tiene un reino en orden. ¿Cómo lo tiene? En orden. Y si vos y yo tenemos una vida desordenada, díganme, ¿les es difícil destruirnos o afligirnos? No le es difícil, porque el problema son las puertas que nosotros no queremos cerrar. Tus problemas y mis problemas para el año que viene, en un año duro, va a radicar en que si vos decidiste cerrar las puertas o no. Si vos decidiste ser sincera o sincero con Dios. Porque no vas a poder esconder más nada debajo de la alfombra. Son días duros, donde si vos y yo nos encontramos fuera del lugar correcto, no pidamos que Dios nos rescate. Vamos a pedirlo, pero yo no sé si el rescate va a venir. ¿Por qué? Porque estás entendiendo y no querés hacerlo. Porque sabés qué es lo que Dios te pide y no querés hacerlo. Entonces fíjense cómo Él lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos. ¿Qué le muestra? Todos los reinos. Imagínense, no sé, Rusia, Alemania, Japón, toda la gloria. Dice, la gloria de ellos te la daré, porque me fue dada a mí, si postrado me adorares. Ahora entienda, puedo decir, no, yo no me voy a postrar. Está bien, eso es lo que se ve fácil. Ninguno de ustedes se apostra delante del infierno. Pero la pregunta es, a Él solo servirás. Y la gloria de esos reinos a nosotros nos apetece. Porque es nuestra naturaleza caída. Eso es lo que apeteció el infierno. Satanás, que era el gestor de transmitirle la adoración, quiso ser adorado. Y es lo que le estaba proponiendo a Jesús. Y Jesús, por supuesto, fue tajante. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás.
Ahora, cuando decimos a Él solamente serviremos, y acá está el tema, y va a ser fuerte. El mundo, con sus riquezas, con sus glorias, con sus casas, con sus autos, con sus lujos, con su ocio y diversiones, no es lo que utiliza el enemigo hoy para que a vos y yo no sirvamos al Dios vivo. No, está bien, pero yo sirvo en mi casa, sustentando a mi familia. Yo sirvo siendo un buen hombre. Yo sirvo siendo un buen padre. ¿Vos pensás que eso lo vas a acomodar con la Biblia? ¿Vos pensás que estás en tu casa quizás observando este video? ¿Vas a salirte del día final cuando tengamos que rendir cuentas todos nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que Él nos dio? Ya seas abogado, doctor, especialista en cualquier materia de lo que pueda ser el intelectualismo de cada uno de nosotros, cualquier doctorado, sea lo que sea, ¿te va a librar porque tenés excusas de no servir a Dios como conviene? ¿Y qué es servir a Dios? Entonces ahí está el engaño, donde el enemigo, por causa de lo que ven tus ojos, de lo que desean tus ojos, muchos han decidido y no han estado este año o no estarán en el que viene, porque en realidad se siguen escondiendo en esos lugares de convicciones personales de que no está tan mal lo que yo hago. Y yo te quiero decir algo, estamos totalmente errados si pensamos así. Porque lo que vos no hagas acá en la vida de iglesia, no lo va a hacer otro. Si yo mañana me agarro un colapso mental y empiezo a decirme a mí mismo, ya está, yo no aguanto más a esta Grace. Y para mí que el Señor se equivocó y yo tengo que ocuparme de la petiza y del trabajo, porque viste, acá las cosas no son fáciles. Y empiezo a dejar mi ministerio que Dios me dio, supliendo de que hay muchos más que lo van a hacer mejor, desentendiéndome del llamado que Dios tiene, y cualquiera me diría, muy bien, Jorge, la verdad. Y acá viene el infierno. Sí, tenés razón, Jorge, acordate. Por favor, cuida tus cosas, porque nadie te la va... Y la estoy escuchando a mi mamá. Ojo, Jorge, ¿por qué vas tantos días a la iglesia con esa gente que capaz que no cambia nunca? Y toda la vida preguntan, ¿cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Y ahí tiene que prestar atención. ¿Qué miraba la gallega? Si había intereses. No, Jorge, yo también voy a misa. Y Dios me ama, yo lo tengo acá. Y lo amaba, pero no entendía. Y va a ser juzgada por lo que entendía y no entendía. ¿Se entiende? Y vos vas a ser juzgado por lo que entendiste. Y yo voy a ser juzgado si tengo más luz, por causa de que sabía y no hice. O sea que el saber, el que vos madures, tiene que ver con que mañana vamos a ser juzgados por eso. Te duele un poquito como diciendo, no quiero saber más nada, no quiero saber más nada. No, ya estás acá, ya está. Cerrá la puerta ya, que no saca nadie. Servir tiene que ver con ocuparte del otro. Servir tiene que tener con la compasión hacia el otro. Porque si vos no estás, esa persona no es restaurada, no es sanada, no es libertada y no es aconsejada. Y si vos justamente estás cansado del trabajo, te voy a decir que es muy posible que en el 2022 te canses más. O capaz que Dios te lleve. Y dices, ¿para qué lo quiero acá? ¿Por qué te pensaba que el Señor poda? ¿Por qué poda? Para que la planta tenga más fuerza. ¿Vos querés un buen racimo de uva? Si tenés una uva que se degeneró, vas a tener racimos y uvas chiquititas. Mira cuántas uvas me dio, pero no tienen calidad. En cambio, vos vas a los viñedos y ¿qué tienen? ¿Viste esas parras? Así es, una arbolita. Y tienen cuatro, pero no, una uva, una calidad. ¿Está bien? Y si yo tengo una planta, muchas plantas, ¿para qué voy a permitir que esa planta, que es inútil, me absorba los nutrientes de la tierra? Si vos estás absorbiendo los nutrientes de la tierra, de la iglesia, y no haces nada, Dios te tiene que arrancar. Va de arrancar, libertad. Libertad. Yo tengo la necesidad de abonar.
de estar regando, de cultivar. Yo no tengo por qué arrancar la cizaña, que es parecida al trigo. ¿De eso se ocupa quién? Si no, arrancamos. No arranques nada, Jorge. Vos hacés tu tarea, que yo hago la mía. Entonces el Señor lo ve ¿cuánto? Todo. Y vos tenés que recibir fuerzas, ungido, porque sirvo para el propósito. Yo quiero que sean honestos ahora conmigo para que nos alentemos todos y todos van a mirar un poquito. Cuando vos serviste a Dios, ¿las cosas te fueron peor o mejor? O sea, ¿recibiste más fuerzas o te decaíste? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando sirvieron al Señor de corazón, ¿no han recibido fuerzas del cielo? Claro. Mirá la de Milce, 63 años hoy. Un aplauso para Milce acá. Aleluya, no lo hago con nadie, mi esto. Firme, y cuando dejó el hogar obrero, ese demonio, más ungida. No, el tema era, aprobó aún cuando estaba bajo presión. Vos y yo, ¿cómo tenemos que hacer? Aprobar bajo presión. ¿Qué quiere decir? Servir al Altísimo a pesar de algunos conflictos. Servir al Altísimo aunque tu esposa sea contraria. Háganme los hombres. Servir al Altísimo aunque ese hombre sea contrario. O Dios lo convierte o Dios se lo lleva. O Dios la convierte o Dios se lo lleva. Escuchen, vienen tiempos de definición. Y vamos a tener que entenderlo porque parece que no lo registramos. Pareciera que fuera antibíblico, pero es bíblico. Entonces, vení y adorame. Y yo te pregunto, si yo me salgo del servicio, ¿a quién adoro? ¿No adoro lo que me entran por los ojos? Primera de Juan. Búsquenlo ahí. Juan, ¿tenés la pantalla? No, ¿no? Primera de Juan 2. Ya vamos a ir cerrando. Pueden ir subiendo, corriendo los adoradores que vamos terminando el mensaje. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Lo encontraron? Dice el 15, miren el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y acá están los tres enemigos. ¿Qué dice? Los deseos de la carne. Escuchen, tenés hambre, transformá estas piedras en pan. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. ¿Qué lo subió? Al monte y le mostró los reinos. A ver, las veces que soltaste la vida de iglesia tienen que ver con que tus ojos se desviaron. Algunos por plata, directamente por plata. Pasarla mejor, tener un mejor auto, tener una mejor existencia, tener una mejor vida, tener mejor la familia. Mi pregunta es, ¿te fue bien? Porque el mundo también prospera. Y el diablo también prospera. Con tal de sacarte del propósito de Dios. Y acá glorifico a Dios porque algunos la sufrieron. Porque Dios ni quiso que el diablo te prospere. Porque te ama y te necesita. Te dando a entender, si no soy yo, no es nadie. ¿Y cuántos entienden que mañana eso lo vas a entender? Y que la paz y la unción y la autoridad la adquirís cuando realmente te dejaste de dar excusas dentro tuyo, que te llevaron a un estado de vida neutro, sin pasión, de depresión, de no saber por qué estás con la familia. Algunos no saben si van a seguir adelante con sus matrimonios. Algunos saben y están por costumbre con la pareja que tienen. Empezás a darte cuenta que sin el propósito no le encontrás el sabor, ni siquiera a un hijo. ¿Querés que te muestre padres que abandonaron a sus hijos? ¿Querés que te muestre padres que amaban a sus hijos de bebés, pero después no estuvieron más de grandes? Algunos de ustedes lo vivieron. Con padres ausentes, con padres que esclavizaron, con madres que les
importó nada darte lo mejor o darte amor. Algunos los crió una tía, los crió los abuelos. Algunos de ustedes aman más a sus abuelos porque no tuvieron madres o no tuvieron padres que realmente los amara. Y eso se sufre. Entonces uno empieza a entender, ¿cómo queremos que Dios cambie las cosas si nosotros mismos seguimos actuando igual que lo que no soportábamos, que nos hicieron a nosotros? Entonces, ¿cuántos vacíos encontramos en la congregación de hombres y mujeres que quieren e intentan servir a Dios, pero luego les pasa algo como esto, que son engañados y dejan a Dios por la prosperidad? Y dejan a Dios porque piensan que dándole más tiempo a sus hijos van a ser mejores padres. Mujeres que fueron egoístas, que no dejaron venir a sus esposos a la iglesia para que ese hombre sea más convertido y no suelte su casa, hoy sufren problemas grandes en el matrimonio, diciendo que Dios no tiene que ser tan así y que no tenemos que estar tanto en la iglesia, cuando ni siquiera estamos tanto. Entonces, fíjense la problemática. Queremos que Dios nos arregle el matrimonio, pero no asistir a la vida de iglesia, no crecer ni madurar. Pretendemos que les vaya bien a nuestros hijos sin nosotros tener autoridad dada por Dios, por haber sido ungidos para entrar en la batalla. El altercado que hoy estamos viviendo, el infierno, está trabajando estratégicamente para debilitarnos, aislarnos, cegarnos. Y lo logró en gran parte, porque casi no se encuentra fe. Y ahí es donde Jesús nos dijo, hallaré fe en la tierra cuando vuelva. Si no vengo antes, ni siquiera los escogidos voy a encontrar. Entonces empezamos a darnos cuenta que son cosas que vivimos hoy que nos duelen, horrores, que los he visto llorar a ustedes, pero también los he visto dejar. Los he visto pelear con demonios y también los he visto abrirle puertas a los demonios. Los he visto quejarse de la salud, pero también los he visto ser rebeldes y abrir puertas del pecado. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo pretendemos que este año que viene sea diferente? Después lo lleva al pináculo del templo. Y dice, tirate, Jesús. ¿No dice la palabra que los ángeles no van a dejar que tropieces? No tentarás al Señor tu Dios. Díganme la verdad. La gente no tienta a Dios arrojándose a hacer cosas sin tener ton ni son. Arrojándose a emprender cosas que Dios nunca estuvo. Porque el principio de nuestros problemas está en que no te interesa, no te interesó la vida de iglesia. Que quiero que entendamos, no es un número, no es llenar un templo, como pensar que eso nos da éxito. Sería una locura y desgarraríamos nuestras vestiduras, porque de eso no se trata. Se trata de entrenarnos, se trata de madurar para que seamos instruidos en la palabra. Para que cualquier doctrina de demonio allá afuera no te engañe, como hoy hay un montón de hombres y mujeres cristianos engañados. Había un hermano hoy que hablé con él, no sé si habrá venido, pero me decía esto: no, pastor, Dios me usa también a mí. Y yo predico la palabra. Es más, ayer le estuve predicando a 2 muchachos que se apartaron del Señor y engañaron a sus esposas. Y les dije, no, porque yo también en la vieja vida hacía esto y esto, y Digo, Dios me usa, pastor, pero no venís a la iglesia. Escuchen, engaño. Eso es pensar que Dios te usa afuera porque predicaste a alguien y no te lleva a la vida de iglesia. Y si esa persona no tiene comunión, ejemplo, si vos no comes la Santa Cena, el pan y el vino, vos estás dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. Vos estás fuera del cuerpo. Si estás fuera del cuerpo, tenés un gran problema con Dios. Entonces, en la comunión es con el cuerpo. Yo no puedo cortar este dedo y soltarlo. Sea que te congregues acá o te congregues en otro lugar donde realmente te venga bien la visión, que te venga bien lo que se predica y se habla, que se viva un evangelio de verdad, y ahí te plantás y ayudás al reino de los cielos. Porque todos de manera aislada e individual en nuestras casas, yo te garantizo que vos no hubieses experimentado el poder de Dios libertándote, sanándote y transformándote si no hubieses asistido al templo. Y si alguien no te hubiese entrenado, decime la verdad.
Porque para eso el Espíritu Santo vino, para unirte a la iglesia. Si no, teníamos que soltar todo y que el Espíritu Santo haga todo en mí. Dale, Espíritu Santo, vos estás en mí, ya me ungiste, hacelo, cambiame la mente. ¿Sirve? ¿Te sirvió 2, 3 días que en tu llanto y tu dolor oraste al Señor por la pérdida de algo? Entendeme, te tengo que decir algo que te duele. Porque sos egoísta. Te importa lo tuyo, tu ombligo, los demás que se mueran. Te importa tu rancho. Seamos honestos, porque cuando oremos, no tiene sentido orar por orar. ¿Qué vamos a decir? Ungime, Dios, para ganar el 22. Si yo no tengo convicciones de que estoy haciendo cosas que son incorrectas y contristan al Espíritu Santo. Y pensamos que Dios va a intervenir porque tiene que intervenir, porque se lo obligo yo. Porque le dije que estuve orando toda una semana. Yo puedo mover el reino de Dios a mi placer para luego cuestionarlo a Dios. Así le fue a los amigos de Job y a Job. ¿Dónde estuviste vos cuando creé las profundidades y los abismos? ¿Dónde estabas cuando creé el Leviatán? ¿Dónde estabas cuando dibujé el universo? Pero todavía nos atrevemos a cuestionarlo a Dios. Ahí está el orgullo. Tírate, Dios te va a salvar. ¿Vos pensás que Dios te va a mandar un ángel cuando cometas errores? Te pregunto esto, ¿ya no perdiste mucho cuando decidiste soltar lo de Dios? ¿Ya no decidiste mucho cuando le creíste más a que tu esfuerzo vale más que la vida respaldada y aprobada de Dios? Yo no soy un loco que te habla de manera incorrecta, gestionando que vos dejes tus obligaciones. Porque a mí Dios me ministró y me dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso se sufre en la tierra. Porque es así. Porque justamente es lo que nos está pasando. Pero no dejes a Dios. Porque si Dios tiene que hacer algo con vos, lo va a hacer de manera sobrenatural. Y tenés que creerlo, que Dios sigue vigente hoy en día para desatar poder y milagros. Este bicho que lo tentó a él, dice, se fue por un poco de tiempo, pero se tuvo que ir. 3 enemigos, que quiero que lo termine de leer. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuánto? ¿Para cuánto? Eternamente. Cuando venga el día del juicio, ¿querés verte aprobado o desaprobado? ¿Querés el lugar de los vencedores? Y si acá en el mundo, estos 3 enemigos, lo mismo que pasó en Génesis 3, ¿se acuerdan? De este árbol que es bueno a los ojos, no comas. ¿Hay algo que es bueno para los ojos? El deseo de la carne, el orgullo de la vanagloria de la vida. ¿Hay algo más que Dios? Ungidos para la nueva jornada. ¿Cuántos quieren ser ungidos? ¿Por qué no nos ponemos de pie?